Buenos días, compañeros docentes. A mí me corresponde el análisis de los equipos supresores de sobrevoltaje transitorios o TVS, también conocidos como apartarrayos o por las nuevas actualizaciones de la norma. Se le ha llamado dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias o DPS. Bueno, los supresores de sobrevoltaje transitorios son dispositivos diseñados para proteger los equipos eléctricos y electrónicos de sobretensiones transitorias o picos de tensión causados por descargas atmosféricas o por el switcheo de cargas inductivas en el sistema de potencia. Hay que recordar de exposiciones anteriores que las sobretensiones transitorias no solo pueden ser generadas por el impacto directo de un rayo en el sistema, sino que también pueden ser generadas cuando la línea esté dentro del campo de acción del campo magnético generado por una descarga atmosférica, por ejemplo, una descarga atmosférica generada entre dos nubes. A continuación, existen dos tipos básicos de supresores de sobrevoltajes transitorios. Uno de ellos son los dispositivos descargadores. El otro de ellos son los dispositivos limitadores de voltaje. Estos dispositivos poseen un material que limita el voltaje durante un transitorio, como se puede observar en la imagen. A continuación, el funcionamiento. Cuando la tensión de la red es inferior a la tensión de activación del DPS, este actúa como un elemento de alta impedancia de forma que por él no circulará ninguna intensidad. En el caso contrario, cuando la tensión de la red es superior a la tensión de activación, el DPS actúa como un elemento de impedancia próxima a cero, derivando las sobre tensiones transitorias a tierra o limitando el voltaje cuando aparecen estos transitorios y para así evitar que estos transitorios afecten a los receptores o a los equipos. Podemos encontrar dos diseños de DPS o supresores de sobrevoltaje transitorios. Uno de esos diseños es para exteriores y el otro es para interiores. Diseño en exteriores es lo que conocemos como apartarrayos. Por ejemplo, acá en la parte superior tenemos la sección, en la imagen una sección de una subestación en la cual podemos observar aquí el DPS, aquí el transformador de voltaje, seguido el transformador de corriente, seccionadores, interruptor y el resto de equipos de maniobra que componen la subestación. Para el diseño de DPS en interiores, estos se clasifican según la IEEE C62.41. Estos equipos de protección pueden ser clasificados en categorías de acuerdo a su ubicación o en tipo según su capacidad de descarga. Las categorías de ubicación A, B y C corresponden al escenario de sobretensiones que afectan la entrada del servicio o se generan dentro del edificio. Bueno, aquí podemos observar mejor cada una de las categorías o tipos según su ubicación o dónde van ubicados cada tipo de dispositivo DPS según la IEEE C62.41 del 2002. Acá en la parte derecha podemos observar la primera categoría de la categoría C, cual tiene la ubicación entre lo que es la acometida, que ya sea la acometida tipo aérea o subterránea.
de acometida al tablero donde está el contador o medidor. Ahí es donde, junto al contador, es donde va a ir el DPS tipo 1 o categoría C. Acá en la categoría B o tipo 2 es- va ubicado lo que es después de el medidor hasta la caja de distribución o cuadro de distribución. Ahí es donde va a ir ubicado el tipo 2 o categoría B para la protección de los ramales, de cada uno de los ramales, ya sea de un usuario normal o de una zona industrial. La categoría A o tipo 3, estos DPS van a ir ubicados en los equipos sensibles, en los tomacorrientes, ya sea en los tomacorrientes ubicados, ya sean a 10 metros de la categoría B o tipo 2 o a 20 metros de la categoría C o tipo 1. A continuación podemos tener una visualización mejor del diseño de los DPS utilizados para protección sobre tensiones transitorias en interiores, como se puede observar acá, y su ubicación, el tipo 1 o categoría C, donde va a ir el medidor, después de tipo 2 o categoría B en el tablero de distribución para protección de sus ramales, y los tipo 3 estos van a ir en las salidas de equipos sensibles, eh, ya sean a 10 metros, que estén a 10 metros de la categoría B o a 20 metros de la categoría C. Eh, los dispositivos DBSS o DPS protegen contra sobretensiones de todo tipo, incluidas las corrientes impulsivas, que son las grandes sobretensiones producidas por los rayos. Cabe señalar que las sobretensiones eléctricas producidas después del impacto de un rayo pueden superar los 50.000 voltios, lo cual, lo cual producirá daños en el equipo casi el 100% del tiempo. O sea, protege cualquier transitorio de todo tipo, transitorio impulsivo, transitorio oscilatorios y los demás. Aquí tenemos una visualización de un DPS tipo 2 para protección en interiores, cual tiene sus dimensiones, y ya sea de un polo, de 2 polos, de 3 polos y 4 polos. También cabe notar esta parte de acá, el cual es su indicador, cual nos indica qué tan bien está el DPS ya cuando está así, blanquito. O sea, el DPS funciona correctamente. Ya cuando llega acá a su tope, quiere decir que el DPS necesita ser cambiado. Aquí tenemos una visualización más detallada de las partes de un DPS para protección de sobre tensiones transitorias en interiores, y un esquema de conexión. En las partes tenemos el indicadores que les comenté en la diapositiva anterior. Tenemos el señalización remota, tenemos la conexión de conductor o el bus, que es donde va a ir conectado. Más adelante mostraré un video de la conexión de este tipo de DPS.
continuando con la exposición, acá tenemos algunos precios de dispositivos de DPS utilizados para protecciones contra sobretensiones transitorias en interiores. Este catálogo viene ya por los fabricantes. Es un catálogo en el cual nos dice el número de polos, como lo podemos ver en una diapositiva anterior, el precio y algunos parámetros importantes como la corriente de impulso que pueden soportar, corriente nominal y demás. Acá están los precios, se puede observar. Estos son un poco caros, pero esto es dependiendo ya de las características y también del fabricante. Acá tenemos otra, otra tabla con otros precios. Este ya es de otro fabricante. Este es un fabricante Citel. Acá ya hay unos precios más razonables, más bajitos. También eso es dependiendo de lo que queramos proteger o el dimensionamiento de nuestra instalación a proteger. Por ejemplo, tenemos este es TPS, es clase 2 o clase B, que son como los más utilizados, ya que van en el tablero de distribución para cada uno de los ramales. Por ejemplo, tenemos uno de un polo de 120 a 208 voltios, eh, 150 con una corriente nominal de 20 kiloamperios y cuesta 255.000. Luego los precios varían ya dependiendo de tamaño de instalación, fabricante y demás. Si los trae de otro país, pues también pueden que salgan un poco más baratos. Bueno, continuando con la exposición, encontramos los DPS de protección contra sobretensiones transitorias en exteriores, o más conocidos como apartarrayos. Estos apartarrayos se conectan entre línea y tierra, consisten básicamente de elementos resistores en series, ya sea con GAF o explosores. Estos elementos resistores ofrecen una resistencia no lineal de tal manera que para los voltajes a frecuencia nominal del sistema, esta resistencia va a ser elevada y para cuando necesite descargar las corrientes va a tener una resistencia baja. Estos apartarrayos operan cuando se presenta una sobretensión de determinada magnitud descargando la corriente a tierra. Existen dos tipos de apartarrayos. Está el tipo autovalvular, el cual consiste de varias capas de explosores conectadas en serie por medio de resistencias variables, cuya función es dar una operación más sensible y precisa. Aquí podemos observar lo- las partes de este tipo de apartarrayos. Nombrar algunas: tenemos la unidad en serie GAF, eh, la cubierta de porcelana. El otro tipo de apartarrayos es el de resistencia variable. Este tipo de apartarrayos consiste de dos explosores y se conectan en serie a una resistencia variable. Se emplean en tensiones medianas y tienen mucha aceptación en el sistema de distribución. Eh, Cada apartarrayos se encuentra normalmente abierto y se encuentra calibrado para que a partir de cierta tensión entre línea y tierra se cierre automáticamente y filtre los frentes de onda, o sea, filtre las sobretensiones transitorias. Esto se hace con un circuito de resistencias variables con tensión de los elementos dependiendo de la naturaleza de estos mismos.
Al desaparecer la sobretensión transitoria, el apartarrayos vuelve a la posición de abierto. Acá pues en la imagen podemos observar más general las partes de un apartarrayos como cubierta de porcelana, varistores, separadores metálicos, láminas fijadoras, entre otros. Continuando, tenemos que las compañías suministradoras localizan y especifican los apartarrayos cerca del equipo que se desea proteger, ya sean transformadores, líneas de distribución y equipos de subestación. Entonces, acá en la imagen podemos observar un transformador. Como ya mencioné, entonces acá está, el DPS se instala cerca al equipo que se desea proteger. Acá tenemos este DPS o apartarrayo para la protección de este transformador. En láminas anteriores, cuando visualizamos la lámina de la subestación, también encontramos en la parte primero el DPS para proteger toda la instalación en la subestación. Acá en las imágenes podemos visualizar los DPS para la protección de líneas de distribución. Acá está. Acá hay uno. El otro está acá. Y el otro está ubicado acá. Pueden ubicar de esta forma para la eliminación de sobretensiones transitorias en las líneas de distribución. A continuación tenemos acá en la parte derecha un cuadro con precios de apartarrayos, apartarrayos para subestaciones. Entonces sus precios varían también dependiendo de la capacidad. Acá en la parte izquierda tenemos algunos diseños o formas de estos apartarrayos para sus diversas aplicaciones dependiendo del nivel de tensión donde se vayan a utilizar. Acá tenemos otro cuadro de precios de apartarrayos. Estos precios son mexicanos, o sea, el fabricante es mexicano, entonces estos precios están en moneda mexicana. A continuación también presentar un video donde se explica un poco para que entiendan un poco mejor sobre este tipo de EPS. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabián Razo, soy parte del equipo de trabajo de Trafomex y en esta ocasión vamos a revisar el tema de qué es un apartarrayos y para qué funciona. Un apartarrayos es un limitador de sobretensiones compuesto por varistores de óxidos metálicos y que a su vez en esta ocasión este apartarrayos que tenemos aquí está compuesto de un envolvente de porcelana. El apartarrayos es un dispositivo que se encuentra completamente conectado a la línea en todo momento y opera cuando se presenta una sobretensión de una magnitud determinada, descargando esta sobretensión a tierra. Este apartarrayos funciona generando una descarga eléctrica entre sus varistores que están por dentro, es decir, cuando el voltaje llega a un nivel en el cual debe de operar, se cierran estos varistores, actúan como una resistencia que cuando tienen un voltaje bastante elevado se vuelven un cortocircuito, por lo que la corriente es drenada a tierra por medio del gran potencial que se genera en las sobretensiones. Se dice que este tipo de equipos, este tipo de apartarrayos, cuando están funcionando normalmente, es decir, cuando están conectados a la línea y el sistema está trabajando normalmente, la máxima corriente que fluye a través de él es de 1 mA. Este dispositivo funciona protegiéndonos de sobretensiones transitorias
que se pueden generar ya sea por operaciones de interruptores de potencia, por operaciones de bancos de capacitores, o también funcionan cuando cae un rayo cerca de las líneas de media o de alta tensión. Cabe aclarar que la función de este apartarrayos no es eliminar completamente las sobretensiones que pueden pasar a un transformador, por ejemplo. Lo que hace este equipo es reducir a un nivel tolerable esas sobretensiones. Se utiliza normalmente en líneas aéreas. Este modelo precisamente es para exteriores, pero también existen de otros tipos que se instalan en el interior de tableros o en subestaciones eléctricas. Como lo comentaba, este equipo se conecta a la línea de alta tensión conectando aquí el cable de alta tensión, que generalmente también es conocido como media tensión. Vamos a aclarar esto. Cuando nosotros estamos hablando de más de 1000 volts, ahí ya estamos diciendo que es una línea de media tensión. Cuando llegamos a 34.500 volts, ya estaremos hablando que esa ya es alta tensión. Aún así, existen muchas personas que le llaman alta tensión a la media tensión. Digo, no hay ningún problema. Realmente lo que sí debemos de saber son los cuidados que debemos de tener al trabajar con este tipo de voltajes. Comentábamos hace rato que este tipo de dispositivos están fabricados en su interior por medio de varistores. Imagínense que son una especie de discos que se componen de resistencias variables. Son unas resistencias variables que dependen del nivel de voltaje para que puedan reducir su nivel de resistencia. Cuando el voltaje es el voltaje nominal de la línea, la resistencia es bastante elevada. Podemos ver también que está compuesto por porcelana, lo cual le da una gran durabilidad debido a que están colocados en lo alto, generalmente en los postes de media tensión. Por otro lado, podemos ver aquí los herrajes, que son los que sirven para que podamos instalar este dispositivo en las líneas aéreas. Y por último, podemos encontrar aquí que tenemos el conector a tierra. Tenemos aquí que podemos conectar esta base a tierra y se vaya completamente a tierra esa descarga eléctrica. Este dispositivo en específico consta de una corriente de descarga nominal de 10 kA. La tensión nominal del sistema para el cual se encuentra diseñado este dispositivo es de 13.8 kV y la tensión nominal de este apartarrayos en específico es de 12 kV, el cual es utilizado para la protección de los sistemas de distribución de energía eléctrica. El mantenimiento que se le debe de realizar a estos dispositivos muchas veces es solamente la limpieza, o en ocasiones es el cambio cuando la porcelana se encuentra fracturada, que generalmente es porque algún travieso le pegó, y debido a esto se deben de cambiar, o es preferente cambiarlos. Por otro lado, también en ocasiones llegan a dañarse debido a las sobretensiones, ya que puede llegar a ocurrir alguna sobretensión que sea la suficientemente poderosa como para fundir o para cortocircuitar los varistores, y es aquí cuando ya se quedan en cortocircuito. Es muy raro que pase en realidad, pero sí llega a pasar. Además de eso, lo que se debe de realizar este tipo de dispositivos es la verificación del correcto apriete para que no tengamos un falso contacto y esto genere un calentamiento ya sea en la parte superior, y si no tiene bien conectado a tierra esta parte inferior, esto nos puede provocar que ocurra un daño del dispositivo o una mala operación. Pues bien, eso ha sido todo lo que quería hablar contigo acerca del apartarrayos. Espero que te haya gustado este video y desde luego que te invito a que compartas este contenido. Suscríbete si es que no lo has hecho ya. Y me queda una pregunta por hacerte. ¿Existen apartarrayos que se utilicen en lo que son circuitos de baja tensión? Y por otro lado, ¿qué diferencia existe entre un pararrayos y un apartarrayos? Recuerda que en Trafomex podemos realizar el diagnóstico de este tipo de equipos, el mantenimiento o el cambio si es que así lo consideras. Desde luego que este tipo de dispositivos, al mínimo vestigio de que consideres que se encuentre dañado, puedes hablarnos para que te apoyemos con este tipo de actividades. Muchas gracias y hasta la próxima. Ya para terminar, se puede concluir de los DPS o dispositivos de protección contra sobrevoltajes transitorios, que estos actúan como un conmutador controlado por tensión que está diseñado para limitar
y desviar las sobretensiones transitorias de origen atmosférico o por conmutación de cargas. Estos dos dispositivos tienen diversas formas dependiendo de si se emplean para protección de tipo interior o exterior, como ya se explicó anteriormente. La variación de su precio puede llegar a depender ya sea de su fabricante, clasificación o de su nivel de tensión a operar. También se puede decir que es necesaria su utilización, ya que no se puede saber a ciencia cierta dónde y cuándo se puede presentar una sobretensión transitoria ocasionada por una descarga atmosférica, la cual puede ocasionar problemas en la instalación eléctrica y en el equipo eléctrico o electrónico si no se cuenta con este tipo de protección. Eh, Referencias. Gracias por su atención.